Si usted tiene más de 65 años y tiene vivienda propia, esto le puede interesar. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, el 28% de los adultos mayores tiene una pensión, mientras que el 68% de los adultos mayores tiene una vivienda propia. Esto significa que el 40% de los mayores de 65 años, aunque tienen una casa, no tienen un ingreso fijo. Y atendiendo a lo anterior, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció el mecanismo de hipoteca inversa, donde los mayores de 65 años podrán recibir una renta mensual por su vivienda. ¿Pero en qué consiste este mecanismo? Este programa, como ya lo dijimos, está dirigido a todas las personas que sean mayores de 65 años, sin importar su estrato social, sus ingresos, que sean propietarios de una vivienda y que tengan un ingreso complementario. Ellos podrán hipotecar su inmueble a cambio de una renta. La figura que, según el ministro Malagón, se utiliza en más de 30 países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile, España, le permite a la persona recibir recursos mensuales mientras que sigue disfrutando de su casa hasta el último día de su vida. Aclaró que una vez la persona beneficiaria fallezca, los herederos no perderán el inmueble, pues pueden pagar la deuda de la hipoteca con su dinero, o pueden vender el inmueble para saldar la deuda y el saldo a favor será suyo, o como última medida, pueden entregar el inmueble como parte de pago de la renta que recibió su familiar. ¿Qué tiene que hacer una persona que esté interesada para este tipo de hipotecas? Se debe acercar a la entidad que tenga habilitada el producto. Esta entidad estará en la obligación de brindarle toda la información que sea cierta, suficiente y oportuna y que permita a la persona que está interesada conocer las condiciones en que se efectuará la operación de acuerdo al valor de la vivienda, la situación financiera y los riesgos derivados de la misma. Tenga muy en cuenta que el inmueble es la garantía para el pago de la deuda. Si esa deuda se paga, entonces se levanta la hipoteca sobre el inmueble. Si no hay pago de la deuda, entonces será efectiva la garantía, es decir, que se entregará el inmueble como parte de la deuda en mención. El ministro de Vivienda aclaró que hay 3 tipos de rentas. La primera es la renta vitalicia, que consiste en un pago mensual hasta que la persona fallezca. La segunda es la renta temporal, cuando se define un valor mensual por un número determinado de años. En este caso, cuando se cumpla el número de años establecido en la renta, en el contrato que se hizo, la persona seguirá residiendo en esa vivienda sin problema alguno y no tiene que pagar en este momento el valor que la entidad le ha otorgado por la renta. El valor podrá exigirse al momento del fallecimiento de la persona o del último de los beneficiarios. En tercera medida está la renta única, que consiste en recibir la totalidad del valor en una sola entrega, es decir, que de acuerdo a lo que cueste la hipoteca que le entrega el banco, pues se lo darán completo y cuando usted quiera cancelarlo lo podrá hacer. Esto fue lo que dijo el ministro Malagón. Por eso lo que tendremos en los próximos días es un proceso muy intenso de socialización de la medida y una clara convicción de gobierno que en el segundo semestre de este año debemos implementarla en toda Colombia para que aquellas familias que quieran tener un ingreso adicional por cuenta de su vivienda lo puedan hacer. Mucho ojo, el valor del monto mensual dependerá de varios factores. Primero, el avalúo de la vivienda. Segundo, la modalidad de la hipoteca inversa seleccionada. Y tercero, la edad de los solicitantes del producto. Recuerde que tienen que tener mínimo 65 años y que no existe una edad máxima para atender al programa. Otro dato importante es que si el hogar decide voluntariamente durante la vida del constituyente o de sus beneficiarios cancelar el dinero que ha recibido, podrá hacerlo sin ningún inconveniente. Lo importante es que se asesore muy bien porque este es un tema que aún requiere muchísimas claridades.